nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones de 276 y 277 se ponen a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual formula observaciones al proyecto de ley que modifica la ley 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Boric, Mix, Olivera, Orsini, Pérez, Doña Catalina, Rojas, Sandoval, Vallejo y Llomas, que dictan normas en materia de educación en afectividad, sexualidad y género. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que comunica que la Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Educación en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente los proyectos de ley boletines 13.842 y 14.579. Comunicación del senador José García Rubinot, por medio del cual solicita poner en tabla el proyecto de ley que interpreta el artículo 13, inciso cuarto del DFL2 sobre subvenciones del Estado a establecimientos educacionales. Correo electrónico del jefe de gabinete del subsecretario de Educación, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por razón de fuerza mayor y solicita considerar en su representación al director del Centro de Innovación del Ministerio, señor Sebastián Marambio. Ordinario 2172 del gobernador de la región metropolitana, mediante el cual da respuesta a oficio 14.444 de esta comisión, por el que se le hizo presente la lamentable situación de infraestructura en la que se encuentra la Escuela Básica Gil de Castro de Quinta Normal, de la que tomó conocimiento tras de una visita que realizó la diputada Cristina Gerardi al establecimiento de educación. En tal sentido, se solicitó disponer las medidas necesarias para inspeccionar el estado de las instalaciones del establecimiento, de manera de emitir un informe que contemple un proyecto de reposición y mejoras de infraestructura que permita subsanar sus graves deficiencias. Correo electrónico del analista de políticas públicas de la Organización de Derechos Digitales, señora Michelle Bordachat, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a tope de horario con las clases que hace en la Universidad de Chile y consulta si es posible participar en otra sesión. Correo electrónico de la señora Olga Villodres, quien estudia Ingeniería Comercial en la Universidad de las Américas con crédito CAE a través del Banco Itaú, y le han informado que debe empezar a pagar a contar de este mes. Su problema no es que tiene que pagar, sino que estaba con suspensión laboral. Alcanzó a volver al trabajo un mes y le descubrieron un cáncer de mama grado 2. Está en tratamiento con quimioterapia y posterior mastectomía total. Tiene licencia médica hace 2 meses y le pagan en base a la cotización que generaba el seguro de cesantía. Fue al banco a solicitar postergación del pago del CAE y le señalaron que no pueden hacer nada, ya que el asunto le compete a la comisión ingresa. En la comisión ingresa tampoco le dan una solución, ya que están con cáncer y licencia médica no es motivo de suspensión de pago. Le señalaron que la única solución es que renuncie o la despidan para quedar cesante y poder postergar el pago. Obviamente no puede quedar sin trabajo y sin cobertura de salud en estos momentos. Reclama que no exista una excepción para postergar el pago del CAE para personas que están batallando contra una enfermedad grave y de alto costo. Solicita la posibilidad de exponer su caso. Sabe que debe pagar el CAE, pero en estos momentos le es imposible, y agrega que la comisión ingresa solo atiende telefónicamente y el personal del call center no tiene atribuciones y no existe dónde ir ni a quién escribir. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Gerardi. Solamente, presidente, buenas tardes a todas y a todos. Si podríamos enviar una copia de la respuesta desde la comisión a la Escuela Gil de Castro, que fue donde hay una respuesta para que ellos sepan de su gestión. Sí, de la gestión que hizo la comisión. Perfecto. Ya, gracias, presidente. Acordado, ¿verdad? Porque es de toda lógica. En todo caso, me dice nuestra proactiva secretaria que eso siempre se hace. O sea, ya está hecho. No está hecho aún, pero se va a hacer. Muy bien. Sobre la cuenta, yo no puedo dejar de mencionar que me parte el alma el punto 8, que mencionan, aunque pueda tratarse de una cuestión personalísima, pero por Dios, la falta de humanidad que representa, ¿no es cierto?, una situación como la que describe esta persona, que está atravesando una situación tan grave como es un cáncer de mama y además la extirpación, entiendo, ¿no es cierto?, de sus mamas, y que además le obliguen a seguir pagando el CAE, y que además le digan que la única alternativa es renunciar a su trabajo para quedar cesante, por Dios. Yo quiero que al menos, como comisión, y creo que interpretarlo a ustedes,
enviemos un oficio intercediendo ante la comisión ingresa, ¿no es cierto?, para los efectos de que consideren el aspecto humano de esta situación. Yo sinceramente, ni Dios lo permita, no me gustaría que nadie de ustedes, ni nuestros familiares más cercanos, ni nadie, atraviese por una situación tan dolorosa y tan complicada como esa. Así que, si les parece, yo propongo que oficiamos como comisión, intermediando, ¿no es cierto?, ante Ingresa, que es la que tiene la solución, porque puede perfectamente conversar con el CAE, con el banco esta situación. ¿Les parece? Se los agradezco. Sobre temas varios. La diputada Rojas y luego el diputado señor Santana. Gracias, presidente. Me llegó una información de una profesora en donde nos informa de una situación arbitraria, una situación que está ocurriendo a los docentes que se evaluaron, que se están evaluando para la evaluación docente este año. ¿Ya? Nos dicen que desde Docente Más les han enviado correo en donde les sugieren suspender este año. Ellos ya habían definido dar la evaluación, puesto que no pueden realizar el módulo 2, que es la clase grabada. ¿Ya? Esto a raíz de que los establecimientos no estarían en presencialidad. Entonces lo que ella dice es que todo el trabajo que han realizado a la fecha, que es el módulo 1 y 3, finalmente no sirve, porque no les va a servir para este año, ya que tendrían que suspender, y tampoco les sirve para el próximo. Sin embargo, se señala que el año pasado la grabación no se incluyó en la evaluación, sino que se ponderó solo entre el módulo 1 y 3. Y lo que solicita esta profesora, que representa evidentemente a un grupo de personas que están viviendo la misma situación, es que se pueda tomar la misma definición que el año pasado, en donde se consideraba solo el módulo 1 y 3 y no el módulo 2, porque si no ellos estarían perdiendo lo que avanzaron en definitiva durante este año. Entonces le quería pedir que podamos oficiar solicitando que se ocupe el mismo criterio que se ocupó el 2020. Yo no solo comparto lo que usted plantea, sino que efectivamente doy fe que así ocurrió. Es más, creo que legislamos en el sentido de que en el estado de excepción constitucional no era posible, dada la no presencialidad, hacer la clase grabada, y hasta se incorporó esa idea de que se cambiara por otro procedimiento. ¿Están de acuerdo en que entonces yo creo que este oficio debiéramos dirigírselo al señor ministro de Educación, a la gente del CPIP que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Eso es lo que correspondería. ¿Acordado? Acordado. Y consultar, bueno, pedir que se considere lo planteado por la diputada Rojas en esta materia y que hace transmitir lo que los profesores están demandando. Por lo demás, nosotros y el propio Ejecutivo también dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de que sea voluntariamente uno se adscribiera a la posibilidad de rendir la evaluación. Diputado Santana. Gracias, presidente. Bueno, es de público conocimiento que el presidente de la República ingresó un veto para detener. Disculpe, está en la tabla, el siguiente punto. Terminado varios, entramos en eso. Sí, pero si me permite, quisiera hacer una solicitud de otro orden. Lo que pasa es que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece la posibilidad de dirimir la inadmisibilidad de un veto presidencial en caso de que éste contradiga las ideas matrices de un proyecto de ley. Cuestión que en esta Cámara ya ha ocurrido, por ejemplo, con un proyecto de televisión digital cuando era presidente de la Cámara el señor Edmundo Eluchanz. Y en el mismo artículo se establece que es el presidente de la corporación en donde nace el mensaje o la iniciativa de ley quien puede declarar inadmisible, pero también lo puede hacer el presidente de la comisión correspondiente. Entonces, como este es un proyecto nacido de la Comisión de Educación, a mí me gustaría que usted, en la calidad de presidente de esta misma, pudiese pronunciarse respecto a la inadmisibilidad del veto presentado por el presidente de la República, en orden a que, como lo decía recién, vulnera, en mi opinión, la idea matriz del proyecto de ley presentado. Esto, pues, finalmente detiene todas las mejoras y las condiciones laborales que se fueron
explícita en esta iniciativa de ley. Entonces quisiera que hubiese un pronunciamiento por parte de la comisión. Gracias. Tendremos en cuenta lo que usted planteado y lo analizaremos a su debido tiempo cuando entremos al tema específico. Diputada señoría Girard. Gracias, presidente. Dado la vuelta a clase después del 18, que ha sido bastante masivo, ¿ya? Hay muchas mamás que se me han acercado para preguntarme respecto de la obligatoriedad que tiene la asistencia a los niños en este proceso, ¿no? Yo tenía entendido que iba a haber un proceso gradual de ministro. Viene el ministro. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Esa es la educación pública que nos enseñaba francés en su tiempo. Monsieur el ministro. Bueno, bueno, gracias, ministro, por su asistencia, y aprovecho de plantearle directamente este tema que estaba por planteando. intermedio del presidente, por favor. Por intermedio del presidente. De varias mamás que se me han acercado para preguntarme respecto a la obligatoriedad de la vuelta a clase de los niños, básicamente porque hay muchos de los niños que todavía no están vacunados, ¿no? Y que hay colegios que están obligando a la asistencia. Yo tengo entendido que iba a haber un proceso mixto, ¿no? Donde aquellos que no pudieran volver por distintas razones o que los padres no estuvieran en condiciones o tuvieran la seguridad de que sus niños regresen a clase, que pudieran seguir haciéndolo en forma telemática. ¿Y qué pasa con aquellas escuelas que obligan efectivamente a que los niños tengan asistencia para las notas, para todo lo que tiene que ver con el proceso escolar que se supone que debiera tender a normalizarse, ¿no? Pero ¿qué pasa ya en este periodo donde se supone que todavía estamos en un estado de gradualidad desde el punto de vista del retorno a clase, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que me habían hecho, queríamos manifestárselo a través de un oficio, pero ya que el ministro está acá, a lo mejor, presidente, él pudiera responder directamente. Gracias. Déjeme terminar con el puntos varios. Sí, y lo otro, presidente, básicamente yo sé que hay muchos proyectos que hemos presentado los parlamentarios, muchas mociones, y que se supone que tenemos que conversar respecto a las prioridades, pero hay un proyecto de ley que ingresamos donde varios son firmantes de esta comisión y que tiene que ver con modificar la letra, el artículo 55 de la ley 20.529, ¿no? De ley de aseguramiento de la calidad de la educación, y que el artículo 55 lo que establece es que básicamente la superintendencia tiene que solo exigir o fiscalizar, ¿ya? De acuerdo a las rendiciones que hagan los establecimientos, pero sin considerar el mérito, ¿no? Y a mí eso me parece sumamente grave, eso lo establece la ley, que no se debe considerar el mérito, ¿no? Y en algo donde, por ejemplo, están todos los recursos que tienen como objeto la educación, ¿ya? Y si uno compra 500 millones de lápices, ¿ya? Eso tiene como objeto la educación, y por lo tanto nadie va a evaluar, ¿no? Si esa compra se ajusta o no se ajusta a las necesidades que tiene el proyecto educativo, etcétera. Entonces, básicamente la modificación de la norma que estamos presentando es que la superintendencia sí pueda, ¿no? Considerar, incorporar el mérito dentro de la evaluación que hagan de las rendiciones, porque si no, bueno, en denuncias que ha hecho el propio diputado Romero, que hicimos con el Liceo de Temuco, ¿se acuerda? ¿No? Que también había Camilo Enríquez. Del Camilo Enrique, donde habían obviamente costos que se habían inflado enormemente respecto del anterior sostenedor. Entonces basta que uno tire una factura y da lo mismo, ¿no? Lo que cueste, y da lo mismo si eso tiene relación o no tiene relación con precios de mercado incluso, ¿no? Entonces sería bueno que pudiéramos aprobar ese. Yo creo que sería un proyecto de fácil despacho, ¿ya? Si lo pudiéramos tramitar, porque obviamente asegura que
que la superintendencia haga la pega correctamente, que es lo que yo creo que todos los parlamentarios que estamos aquí presentes esperamos de la superintendencia. Eso, presidente, quería plantear también. Muchas gracias. Muchas gracias. Puntos varios, ¿alguien más en puntos varios? Entonces, rápidamente y ejecutivamente, junto con saludar al señor ministro y a quienes les acompañan, darle la bienvenida a esta sesión. Le ofrezco de inmediato la palabra para que aborde lo planteado por la diputada señora Girardi, que le preguntó directamente, a través mío. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos los presentes. A ver, efectivamente la situación, como ustedes bien saben, de la reapertura de los colegios, tiene una lógica gradual, flexible, acompañado de las medidas de seguridad necesarias, y bajo ese punto de vista hay una excepcionalidad que todavía se mantiene, que se relaciona con la voluntariedad de los padres para enviar o no a sus hijos a clase. Por supuesto, una medida excepcional, entendemos de que no puede ser ad eternum, ¿cierto? En algún minuto habrá que meditar cuando volver a la obligatoriedad, que es la regla general en el sistema escolar, pero por ahora sigue siendo voluntario. Y quienes sí tienen la obligación, y obviamente salvo excepciones que podrán evaluarse, la obligación es de los establecimientos de estar disponibles para que las familias puedan tomar esa decisión. Hoy día el proceso ha sido bastante positivo, no tengo la cifra exacta de la última semana, pero es superior al 92%, un poquito más, de establecimientos de todo tipo de sostenedores que ya están abiertos. Y tenemos un desafío de país, que es cómo recuperar la presencialidad, porque lamentablemente también hay cierta discontinuidad, hay colegios que lo hacen, en el fondo, que han ajustado para que puedan ir la mayor cantidad de tiempo posible los alumnos, otros que siguen con turnos, unos porque no tienen otra alternativa, otros porque uno ve que podrían perfectamente achicar esos turnos y darle más continuidad. Es el desafío que hoy día estamos trabajando. Pero siempre bajo la lógica, durante este periodo, de que la asistencia física presencial es voluntaria para las familias. Y los colegios tienen entonces la obligación, digamos, de mantener mecanismos híbridos o que alternen, lo que no significa necesariamente, esto es bien importante, que todos los colegios tengan que al mismo tiempo estar transmitiendo a lo mejor la clase, por razones, pues en el mundo rural eso es más complejo, pero sí tiene que tener un mecanismo de educación a distancia, para que el papá, efectivamente, los padres puedan tomar esa decisión libremente. Y por lo tanto, mientras dure esa voluntariedad, que por lo demás está recogida en efectos del financiamiento, ustedes saben que la asistencia física no se está considerando como un factor para poder pagar la subvención, los padres tienen esa posibilidad de escoger, y si tienen algún obstáculo para poder hacer ejercicio de ese derecho, pueden, como lo hemos señalado, por ejemplo, hacer la denuncia a la superintendencia respectiva, en orden, o al ministerio, pero lo razonable es hacerlo a la superintendencia, para que puedan ahí tomarse las medidas que corresponden. Gracias, señor ministro. Entrando en el orden del día, entonces, esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En la primera parte de la sesión, iniciar la tramitación de las observaciones, comúnmente conocidas como veto, del señor presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley 19.070, que aprueba estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral, boletín 11.780-04. Por eso está aquí el señor ministro de Educación, quien está además acompañado del jefe de asesores, don José Pablo Núñez Santis, a quien también saludamos. No lo haga ponerse colorado. Pues. Bien. Entonces, hay dos cosas que quisiera someter a la consideración de ustedes, estimados colegas, dos o tres. Una, lo planteado por el distinguido diputado señor Santana, en orden a emplazar a este presidente a que se pronuncie sobre la inadmisibilidad que a su juicio tendría el veto presidencial. Como argumento, sostiene que va en contra de las ideas matrices del mismo. Y consultando con nuestra secretaria abogada, que para estos efectos, ¿no es cierto?, es el respaldo técnico que este presidente tiene, y mi propia opinión, yo creo que no corresponde la inadmisibilidad, porque el argumento de que va contra las ideas matrices no tendría asidero, toda vez que este es un veto supresivo.
que precisamente lo que hace es suprimir algunas de las cuestiones que nosotros aprobamos. Más allá de que a mí no me guste la decisión que tomó el Ejecutivo, la verdad es que está dentro del contexto del proyecto, está eliminando normas que nosotros aprobamos, y sobre esas materias nosotros tendremos que pronunciarnos a través del voto una vez que, ¿no es cierto?, sometamos a discusión el tema. Así que, entendiendo y respetando su punto, estimado diputado señor Santana, yo no comparto y estoy respaldado también en el juicio técnico de nuestra secretaria abogada. Segundo tema, para empezar esto. El señor presidente del Colegio de Profesores está acá, estuvo en la mañana en el Congreso, habló conmigo a título personal pidiéndome poder participar de esta sesión, tanto ya en calidad de observador de la misma como eventualmente para expresar su opinión. Sería válido para nosotros y apuraría el proceso, pero necesito, como no lo invitamos oficialmente, el acuerdo de ustedes para hacerlo, porque bastaría ponerle en WhatsApp y él se puede comunicar, ¿no es cierto?, o se puede conectar con la reunión. No, pregunto, ¿hay algún problema para hacerlo? Porque yo podría inmediatamente intuir que... Exacto, el acuerdo de la comisión. En eso estoy. ¿No está de acuerdo? No está de acuerdo. Ok. El tercer punto tenía que ver con otra solicitud que me han hecho diversos diputados y que tiene que ver con que, si bien expresamente esta sesión no se invitó a votar, sino que a iniciar la tramitación, quería tomar en consideración la posibilidad de que, dado que este es un tema que pudiera tener un rápido despacho, porque opiniones al respecto, ¿no es cierto?, están, creo, más o menos dadas, solicitar que si podemos ver el tema, porque le voy a ofrecer a continuación, así lo tengo pensado, la palabra al señor ministro, que en representación del señor presidente explique el fondo y las razones del veto, y luego podremos opinar nosotros, y si nos alcanzara el tiempo, votarlo de inmediato para despacharlo, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Pero para eso también requiero del acuerdo y la unanimidad de todos. ¿Hay acuerdo? Para acuerdo. Bien, entonces si alcanzamos, lo votamos de inmediato en esta sesión. Bien, señor ministro, le ofrezco la palabra para explicar, ¿no es cierto?, las indicaciones propuestas por el señor presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Como usted bien señaló, se trata de un veto supresivo, ¿cierto?, que lo que hace es, en casos muy específicos, solicitar que se supriman ciertos artículos de este proyecto de ley que fueron incorporados en su gran mayoría durante la tramitación del proyecto. Pero quiero partir por eso como un contexto general para explicar estas observaciones. Este proyecto de ley, que fue originado en moción, de hecho de varios diputados de esta misma comisión, tenía por principal objetivo hacerse cargo de la titularidad de las horas docentes, ¿cierto? Y de hecho luego incorporó otros elementos vinculados con la titularidad asociada a las horas de extensión. Complementar un proyecto de ley que el propio Ejecutivo también había mandado en su oportunidad y que se aprobó, donde se le reconocía titularidad a las horas de extensión docente. Yo quiero ser muy claro en señalar que las observaciones que ha presentado el presidente de la República no alteran en nada la esencia del proyecto original que fue tramitado por esta comisión y por el Congreso, en cuanto a que lo que dice relación con las horas de, con la titularidad de docente y con la titularidad luego que se incorporó a las horas de extensión, no tiene ninguna observación. Y las observaciones que se han presentado apuntan específicamente, ya las voy a describir, aspectos que fueron incorporados, y de hecho en su gran mayoría fueron incorporadas por el Senado en la tramitación, lo que es importante porque son aspectos que en la práctica no se discutieron luego en esta comisión, porque pasó a tercer trámite, se dio directamente en la sala, y que a nuestro juicio distorsionan elementos que son importantes en el marco de la regulación que afecta a los profesores. Las observaciones, en síntesis, lo que buscan es tomar medidas para resguardar la calidad de la educación,
evitar que se generen discriminaciones entre los mismos profesores y entre los profesores y otros trabajadores, y resguarda también todos los beneficios o derechos adquiridos que tienen hoy día los docentes en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el veto no restringe ningún beneficio que hoy día tengan los docentes y solo apunta a resguardar algunos aspectos que son importantes para mantener un sistema educativo de calidad y también evitar que se generen discriminaciones entre profesores y otros trabajadores. Y es por eso que, como les decía, son observaciones muy específicas que no tocan la esencia del proyecto original presentado por diputados y diputadas de esta comisión, sino que más bien se hacen cargo de incorporaciones, prácticamente todas ellas hechas en el Senado, que incluso no fueron discutidas en la comisión. Es más, quiero recordar que cuando esto se votó en el tercer trámite, yo mismo, por vía telemática, planteé que sería positivo que se rechazaran ciertos artículos, que son precisamente los que aquí estamos observando, para llevar el proyecto a una comisión mixta y hacer un esfuerzo de la comisión mixta, resolver ciertas inquietudes, porque nos quedamos con la impresión que faltó debate en la Cámara de Diputados respecto a esas incorporaciones que se hicieron en el Senado. En concreto, si le parece, presidente, voy a referirme a cada una de las observaciones que creo que son relevantes. Lo primero dice relación con la eliminación de las incorporaciones que el proyecto hace al artículo 41 del Estatuto Docente. En esto son dos letras que se incorporaron durante la tramitación del proyecto. La primera, que asigna un feriado legal durante las interrupciones de clases en el periodo invernal. Y la segunda, la que dice relación con que los docentes puedan ser llamados a capacitación durante 3 semanas de enero, solo para actividades que estén registradas en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el CPEIP. Sobre esto, lo siguiente. Primero, en lo que se refiere a el feriado legal de invierno, para despejar cualquier duda, porque a veces se generan distorsiones. Las observaciones, el veto, no impide bajo ningún punto de vista que a un profesor se le dé un descanso durante el invierno. Eso se mantiene vigente. Lo que hace el veto es que no se incorpore como una regla general que todos los profesores durante el periodo de interrupción de invierno tengan ese feriado. Porque obviamente es una cuestión que es muy dependiente de lo que ocurra cada año. Ustedes saben que perfectamente es posible que un establecimiento le asigne, a lo mejor no las 2 semanas, a lo mejor 1 semana, o a lo mejor ambas, ¿cierto?, durante el invierno. Y otros también a veces necesitan de ese periodo para planificar el semestre siguiente o para generar espacios de capacitación. Nos parece que legislar sobre esa materia, consagrando, sin hacer ningún tipo de distinción, un feriado legal durante el invierno, afecta las posibilidades de los distintos establecimientos de poder contar con actividades de capacitación, de formación, de planificación, y genera además una distorsión en lo que es la regla general de las vacaciones para todos los trabajadores. Ustedes saben que la regla general es que los trabajadores tienen 15 días durante el año. Los docentes ya tienen una regla distinta, porque su periodo de feriado legal va durante toda la interrupción del año escolar en el periodo estival. Y en ese sentido, incorporar lo que se hace en este proyecto, creemos que afecta las posibilidades de desarrollo de los establecimientos por esa vía, afecta las posibilidades de mantener un proyecto educativo de mayor calidad, porque puede ser que se necesite ciertas actividades, ya sea de planificación, de capacitación, de formación, durante ese periodo, y además incorpora una distorsión en la regla general de los feriados en Chile, que creemos no es del todo razonable. O sea, uno puede discutir perfectamente cómo se legisla sobre los feriados en Chile, pero creemos que en esto habría que tener una mirada más bien global y no hacer una mirada tan específica de lo que son exclusivamente los profesores. En segundo término, en este proyecto de ley, respecto al mismo artículo 41,
se incorporó una restricción a el llamado a capacitación de los docentes durante la interrupción entre un año y el año siguiente, entre el término del año escolar y el inicio del año siguiente. ¿En qué sentido? Se dice que solo pueden ser convocados para actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas durante las 3 primeras semanas de enero. ¿Esto qué significa? Y esto lo hicimos ver también en la sala en su minuto. Es una restricción enorme a las posibilidades de desarrollo, de capacitación de los propios docentes en el sistema educativo. Y es, a mi juicio, contradictorio con lo que se legisló cuando se trabajó el sistema de desarrollo profesional docente. Que fue muy claro en señalar que las principales acciones de perfeccionamiento debían realizarse en los propios establecimientos. Si lo llevamos estrictamente a lo que pasa en el CPIP, primero hace referencia a un registro que no existe. O sea, habría que crear el registro, ver cuáles son las actividades que se pueden registrar. Ese registro fue derogado con la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Segundo, si se limita solo a aquello que imparte el CPIP o que el CPIP reconoce, yo por supuesto tengo gran admiración por el trabajo que hace el CPIP, pero sería extraño pensar que las únicas posibilidades de formación, de capacitación, son aquellas que el CPIP reconoce, cuando existen una amplísima gama de posibilidades de perfeccionamiento en los propios establecimientos educacionales. Y creemos que avanzar en esta línea sería una restricción precisamente a la calidad de nuestro sistema. De hecho, quiero, muy breve, presidente, leer el artículo 11 de la Ley 20.903, que establece lo siguiente: los establecimientos educacionales, y en particular sus directores y equipos directivos, tendrán como una de sus labores prioritarias el desarrollo de las competencias profesionales de sus equipos docentes, asegurando a todos ellos una formación en servicio de calidad. Con el objeto de lograr lo dispuesto en el inciso anterior, los establecimientos educacionales podrán contar con el apoyo de los docentes de su dependencia, que pertenezcan a los tramos profesionales experto 1 y experto 2, u otros docentes de esos mismos tramos de desempeño profesional, si así lo determinan voluntariamente, pudiendo para estos mismos fines generar redes de apoyo con otros establecimientos educacionales y equipos docentes. ¿Qué significa esto? En la lógica del sistema de desarrollo profesional docente era que los propios profesores fuesen elementos centrales en la capacitación, en la formación, y que eso se hiciera dentro de las propias escuelas. Entonces, si aprobamos esto de que solo se puede hacer capacitación certificada por el CPIP, estamos dejando fuera todas las posibilidades de desarrollo en las propias escuelas, alejándonos de algo que es una buena idea del sistema de desarrollo profesional docente. Por eso, sobre este punto, lo que nosotros creemos es que, y por eso se han presentado las observaciones, es que lamentablemente, como se terminó de legislar en esta materia, se genera una distorsión respecto de las posibilidades de capacitación, se genera una discriminación respecto de la regla general de los feriados legales en Chile entre distintos trabajadores, y es en definitiva la calidad del sistema la que se ve perjudicada. Hago un paréntesis en esto. Por eso planteamos que era importante al menos llevarle una comisión mixta a este proyecto, porque podríamos haber discutido alternativas. Lamentablemente, el veto no permite esas alternativas, es una cuestión más bien binaria, ¿cierto? Pero bueno, es lo que corresponde una vez ya que estamos tramitando estas iniciativas. Eso respecto entonces del primer punto del veto. El segundo elemento que se observa, dice relación, un segundo, presidente. Acá. El segundo elemento tiene que ver con la eliminación que hace el proyecto de ley, y esto es algo que también se incorporó en el Senado, esto no venía en el proyecto original, ni fue discutido en la Cámara de Diputados, la eliminación que se hace de una causal de término de la relación laboral. Como ustedes saben, el Estatuto Docente contempla una serie de causales de término de la relación laboral. El proyecto toca varias, en particular toca dos. Una que dice que los docentes que, faltando 3 años para jubilar, deciden no evaluarse, y en ese caso
pueden retirarse, ¿cierto? Y no se evalúan, y eso no se toca en el veto, eso se mantiene. Pero la que sí estamos observando es la eliminación que se hizo de una causal de término de relación laboral, en virtud de la cual un docente que por 3 evaluaciones consecutivas se mantiene en niveles de básico o insuficiente alternadamente, incurre en una causal de término de la relación laboral. Nos parece que dar una señal de este tipo es un error. Dar una señal de debilitar la importancia de tener un buen resultado en la evaluación docente, considerando más que el propio estatuto, ciertamente cosas que se pueden perfeccionar, pero que el propio estatuto establece que quienes incurren en estas causales deben recibir apoyo, incluso pueden abandonar el aula para recibir un apoyo sistemático. Eliminar esa causal es una muy mala señal respecto de la calidad de nuestra educación. Y es por eso que creemos, nos vimos en la necesidad de observar este punto en el proyecto de ley. No tiene que ver, insisto, con los beneficios que originalmente estaban establecidos en el proyecto, sino que con cuestiones que se fueron incorporando con posterioridad. Y en síntesis, para que quede claro, lo que busca la observación es que no se elimine esa causal de término de la relación laboral asociada a una reiterada mala evaluación de los docentes en el mecanismo que para ello está disponible. Un tercer elemento del veto, me permite, presidente. Bueno, hay un elemento que es una cuestión formal, que es que esta causal se elimina en 2 partes, digamos, donde se explica en qué consiste la causal y luego en donde se enumeran las causales, y por tanto, para hacerlo coherente, se corrige ambos lugares del proyecto de ley. Por último, son 2 elementos adicionales. Aquí. El proyecto de ley estableció que se podía acceder al bono postlaboral y a los bonos de retiro, de incentivo al retiro. Pero lo separa del hecho de que el profesor decide no evaluarse opta por eximirse de la evaluación docente porque está pronto a jubilar. Lo que hace el proyecto es que permite que se pueda eximir de la evaluación docente, cosa que nos parece bien si está pronto a jubilar, pero luego dice que puede acceder al bono postlaboral o eventualmente a los bonos de incentivo al retiro sin necesidad de la práctica de haber abandonado la dotación docente. Y nos parece que es del todo razonable que se tenga acceso a esas indemnizaciones, pero una vez que haya salido de la dotación, si no, lo que ocurre es que se exime, se mantiene en la dotación y, como queda en el proyecto, da la sensación que podría acceder al bono postlaboral y eventualmente a la indemnización, perdón, al incentivo al retiro. Entonces, en esto es una cuestión más bien de coherencia. Para que pueda acceder a esas indemnizaciones, lo que corresponde es que se apliquen esas mismas normas, esto es que haya abandonado la dotación docente. Y por último, lo que hace el veto es eliminar un artículo transitorio que también se incorporó durante la tramitación del proyecto, que genera una distorsión muy grande entre trabajadores de la educación, entre profesores, y que dice relación con el encasillamiento, al final, el artículo segundo transitorio. Ahí. El artículo segundo transitorio, el veto lo que propone es eliminar o suprimir ese artículo segundo transitorio que se incorporó. ¿Por qué? Porque genera una distorsión entre los propios profesores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se encasillaron los docentes en el nuevo sistema de desarrollo profesional docente, tenían que asimilarse en los nuevos tramos de acuerdo a las evaluaciones que tenían, tanto en el portafolio como en el ABDI o el AEP, que son evaluaciones que apuntan más bien a contenidos más que a procesos pedagógicos. Y se hizo ese encasillamiento. Hubo algunos profesores, del orden de 12.000 en su minuto, que no tenían ni ABDI ni AEP, y por tanto se encasillaron solo con el portafolio. Esos profesores, pues estamos hablando de un proceso del año 2015, tuvieron ya una evaluación en el año 2019, y por tanto todos cuentan hoy día con una evaluación. Y lo que hace esta iniciativa
es permitirle a un grupo pequeño de profesores que puedan elegir su mejor resultado para los efectos de revisar su encasillamiento anterior. Entonces, nos parece que es arbitrario, que genera una discriminación arbitraria, que a un grupo de profesores se les permita escoger un resultado, que obviamente incidiría bajo la manera en que está redactado este proyecto, en sus remuneraciones, y a otros profesores que no se les dé esa posibilidad de optar. Y lo que creemos, que además hoy día, porque ya ha pasado entre el 2015 y el 2019, todos se pudieron evaluar de nuevo. Recuerden que el 2019 no tuvimos pandemia. Creemos que entregarle a algunos un número específico, esta posibilidad de poder elegir el mejor resultado, es obviamente una discriminación respecto de el resto de los profesores que no tienen esa oportunidad y que se encasillaron de acuerdo al resultado que tenían y que luego han seguido progresando en el sistema de desarrollo profesional docente de acuerdo a las evaluaciones que hoy día tienen. En síntesis, presidente, porque esos son todos los elementos del velo, quiero ser muy claro en insistir en lo que dije al principio. Estas observaciones no alteran en nada la idea original del proyecto de ley presentado por los diputados y diputadas de esta comisión. Mantiene lo que dice relación con la titularidad e incluso mantiene lo que respecto de la titularidad y otros elementos se siguió mejorando, legislando durante el proceso. Lo que elimina son algunas cuestiones muy específicas que a nuestro juicio dan malas señales respecto de la calidad del sistema. No le quita ningún beneficio que hoy día tenga a los docentes y evita también que se generen discriminaciones arbitrarias entre los mismos profesores y entre profesores y otros trabajadores. Ese es el objetivo central de esta observación, presidente, y por supuesto, si tienen dudas, las podemos despejar durante la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Lamentablemente tengo una situación que ustedes deberán entender, así como el señor ministro en nombre del Ejecutivo ha tenido la oportunidad de explicarnos latamente los argumentos que hay detrás de estas indicaciones. Necesitamos la contraparte, y la contraparte del Colegio de Profesores, evidentemente. Y no hubo acuerdo para poderlo tener en la mesa hoy. O sea, a mí me parece que, a menos que haya unanimidad de ustedes, en el sentido que no hace falta el pronunciamiento del Colegio de Profesores, no sé cómo podríamos votar, a menos que hubiera unanimidad, digamos, de los diputados y diputadas aquí presentes. Esa es una debilidad que quiero dejar constancia, ¿no? Me ha pedido la palabra, a la primera que vi fue a la diputada Rojas, luego la diputada Girardi. Por favor, pronúnciense quienes más quieren intervenir. Bien. ¿Alguien me quitó el lápiz? No, aquí está. Sí. Diputada Camila Rojas, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Tengo una duda digamos, formal, que la secretaria a lo mejor nos puede ayudar, y es que a este mismo proyecto se había presentado la reserva de constitucionalidad en la sala. Entonces quisiera saber cómo operan ambas cosas, ¿ya? El veto y por otro lado la reserva de constitucionalidad que presentó el mismo ministro. Y que entiendo sería sobre específicamente el CPIP, tenía ambas cosas, digamos, reserva de constitucionalidad y veto. Y tengo un punto más de fondo respecto de la defensa que hace de las observaciones el ministro sobre el punto 1, el del CPIP, ¿ya? Porque hasta donde yo entiendo, lo que yo he entendido de lo que nos han planteado profesoras y profesores, la norma actual señala, esto es un hecho, que podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento durante 3 semanas consecutivas en enero, ¿no? Lo que ellos nos han señalado es que durante este periodo se les convoca a actividades que no necesariamente son de perfeccionamiento, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas. Y por lo tanto, cuando se fija el texto inicial, el objetivo primordial tiene que ver con eso, con que en definitiva quede acotado y durante esas 3 semanas sí se les convoque para lo que dice la ley, porque aunque la ley lo dice, hoy no se cumple. Luego,
respecto de las actividades de perfeccionamiento, para que sean de perfeccionamiento se considera que lo mejor es que el organismo encargado del perfeccionamiento sea el que diga que esas actividades son realmente de perfeccionamiento. Entonces se pone que sea el CPIP. Entonces yo, al menos a mí, como me lo han explicado las y los profesores, me queda muy claro el punto que se quiere hacer con el cambio de la norma y con esta acotación que puso el Senado, porque fue el Senado el que incorporó lo del CPIP, nosotros solo lo habíamos dejado más explícito respecto de lo que hay actualmente, porque la norma actual ya se señala pero no se cumple. Y nosotros habíamos puesto que fuese más explícito y luego el Senado le incorpora lo del CPIP. Entonces, al menos a mí, en ese punto en específico de fondo, no me hace sentido que lo cambiemos, debido a que queda muy clara la necesidad, al menos respecto de lo que nos han planteado hasta acá, profesoras y profesores. Y mi otro punto de fondo, me voy a saltar lo del medio y voy a pasar a la última observación, que es lo de los profesores que rindieron la situación de la evaluación docente del 2015, porque nos han llegado casos de esos profesores y profesoras que rindieron en definitiva la evaluación docente y que se enfrentaron a esta situación de que no les vale el haber tenido ese proceso de manera favorable. Entonces yo quisiera preguntar ahí si hay otra manera de solucionar ese asunto que, al menos por lo que nos han señalado, es de carácter más bien administrativo, porque entiendo que se suma precisamente porque hay un grupo de profesores y profesoras, que no son todos, pero que es un grupo que se ve afectado directamente por esta situación en el cambio de la evaluación. Así que aprovecho de preguntar, y entiendo que esta norma entonces sería una solución a ese problema específico, entonces si no es esta la forma que hacemos. Gracias, presidente. Bueno, persiste el tema técnico de que el veto se vota como un todo, no por partes. ¿Se puede votar por partes? Presidente, primero lo de la diputada Roja, para que no se me olvide, el hecho de hacer reserva de constitucionalidad en sala es un antecedente previo. Si el Ejecutivo quiere recurrir al Tribunal Constitucional, pero no es obligatorio y entiendo que en este caso no se hizo. No. Bien, despejado ese punto. Despejado ese punto. El veto consiste en... Son 4 observaciones. Sí. Y esas 4 tenemos que votarlas, bueno, se podrían votar en conjunto, pero la idea es votarlas una por una. Yo quiero asumir lo que reglamentariamente corresponde, porque recuerdo que la vez anterior procedimos así, y parece que me hicieron una observación desde la Secretaría en orden. Sí, que había que votar el veto en su conjunto. Que se consideraba el artículo único como una sola observación. En este caso está clarísimamente dividido en 4 observaciones, así que no va a haber ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo en ese punto entonces que el veto eventualmente lo podemos votar indicación por indicación y la votaremos en su mérito cada indicación? ¿Estamos? Perfecto, zanjado con la anuencia de nuestra secretaria técnica. A continuación, diputada Girardi. Bueno, yo escuché atentamente lo que planteó el ministro, ¿ya?, respecto de las observaciones. Le concedo solo un punto, ¿ya?, que no es poco. Que efectivamente en la modificación que hicimos respecto de las actividades de capacitación, solo quedan restringidas a enero y no a las vacaciones de invierno. O sea, de acuerdo a lo que quedó en el texto, ya dice solo, ¿ya?, durante las 3 primeras semanas de enero se pueden hacer dichas convocatorias, ¿no? O sea, quiere decir que durante los periodos, si se incorporan la época invernal que pusimos en el inciso primero, ¿no?, como parte del feriado legal, ¿no?, y después no nos remitimos a las vacaciones de invierno, por lo tanto en vacaciones de invierno efectivamente no se podrían hacer actividades de capacitación. Pero lo que usted plantea es que durante el año no se podrían hacer actividades de capacitación, y esto está solo restringido, está en el artículo que habla precisamente del feriado legal, ¿ya? Y por lo tanto solo se refiere a las actividades de capacitación que se hacen en el feriado, ¿ya? No se refiere a las del resto del año, por lo tanto el resto del año sí se podrían seguir haciendo perfectamente actividades
de capacitación, entendiendo la importancia que tiene algunas actividades de capacitación que incluye la actividad en el aula, ¿no? Y eso no está excluido, ¿no? Esto se refiere solo a las capacitaciones que se realizan durante el periodo de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, queda solamente aquí, ¿ya? En este periodo donde quedan las restricciones, pero no para el resto del año. El resto del año sí se pueden seguir haciendo actividades de capacitación, ¿ya? Y lo segundo que yo quería plantear tiene que ver con el tema de los profesionales de educación que se hayan eximido del proceso y que tengan de no perder el derecho a acceder al bono postlaboral, y que usted dice que tendrían que dejar la dotación para poder recibir esto y que esto no está expresado acá. Entonces, la pregunta, yo entiendo que a lo mejor hubiera sido mejor un escenario de comisión mixta, ¿no? Donde pudiéramos haber discutido esto, pero ya ese escenario no se dio. Y ustedes sabían que ese escenario ya no se había dado. ¿Por qué en vez de hacer un veto supresivo, no hicieron uno aditivo, ¿ya? Tanto para lo primero, ¿ya? Como para el otro punto que yo estoy señalando, donde a lo mejor coincidimos en que no tienen que cumplir, no tienen que dejar de, no tendrían que perder su derecho al bono postlaboral, etcétera, y que hubieran incluido una frase nada más, ya, porque se hubiera resuelto y a lo mejor estaríamos votando a favor del veto y no en contra del veto, ¿no? Entonces, esas son dos observaciones que yo quería plantear, y una de forma también, presidente, es que esto es solo rechazo, no podemos hacer cambios nosotros, porque yo tengo entendido que por lo menos para algunas leyes que se han tramitado de vetos en el Senado, sí han hecho modificaciones. No solo han hecho el rechazo al veto, sino que han modificado y incluido nuevas formas para poder salvar el proyecto, porque en el fondo yo puedo coincidir en algunas cosas con el ministro, y por eso le digo hubiera sido mejor un veto aditivo que uno supresivo, ¿no? Pero que efectivamente podrían haber incluso mejorado el proyecto, ¿no? Entonces no sé si ahí podemos hacer intervenciones de ese tipo o no. Eso, presidente. Me declaro incompetente para responder personalmente, y por eso le voy a consultar a nuestra abogada, que para todos los efectos es mi gurú en esta materia. Presidente, no, en esta instancia no, solamente corresponde aprobar o rechazar. La mixta es como decía precisamente el ministro, en las mixtas sí. Es que el Senado hace tantas cosas distintas a nosotros que no lo consigo. Es que el veto o se aprueba o se rechaza. Es binario. No hay otra ¿Sí opción, o no? digamos. A menos que el Ejecutivo, claro. Claro. Bueno, resuelta su pregunta, no entremos en diálogo, diputada, porque quiero ofrecerle la palabra a la siguiente diputada. Es el diputado don Leonidas Romero, que en ese orden, luego González, y después el diputado señor Venegas. Gracias, presidente. Ante su aprehensión, si se vota o no, porque no se cuenta con la presencia del colegio de profesores, que a mí, de verdad, yo asumo lo que digo, me da lo mismo que esté o no, porque yo creo que no va a cambiar la forma en que vote uno u otro sector. Por lo tanto, yo lo invito, si es posible, que hoy día votemos. Gracias, presidente. Cortito y apretadito, como dicen en mi zona. González. Perdón, diputado, no me entendí mi letra de médico. Bueno, presidente, yo también muy breve y del mismo modo que el diputado Romero. Creo que es importante que este proyecto lo votemos hoy día, y creo que los temas, por lo menos los argumentos que ha entregado el ministro, digamos, no me han persuadido, digamos, de que en realidad los puntos que agregó el Senado y que efectivamente no habían sido discutidos antes no sean razonables. Y lo que me preocupa es que el profesorado está de paro mañana, que todo esto, digamos, en un momento de pandemia, indudablemente, digamos, no es bueno. Ha sido favorable y positivo, digamos, que se haya regresado a clase y que tengamos esta dificultad por temas que en verdad, digamos, representan
situaciones que no adquieren, digamos, una gran gravedad o relevancia, digamos, y que al contrario son facilidades que se le da al profesorado para ejercer sus funciones. Yo estaría de acuerdo con lo que plantea el diputado Romero, y es que votemos hoy día, y yo estoy por votar favorablemente, estoy por votar, digamos, y por rechazar, digamos, el veto del presidente y votar favorablemente el proyecto tal como viene. Gracias, diputado González. Bueno, yo también quiero hacer una intervención para un poco ir de... Sí, primero, decir que yo creo que lo califiqué como un profundo error estratégico el presentar el veto en estas circunstancias. Todos somos testigos de que los profesores vienen saliendo de un momento muy complicado. Las razones son distintas, pero yo tengo familiares en mi entorno, muchos profesores, hermanas, cuñadas, primos, amigos, etcétera. Y la verdad que la han pasado mal. Entonces, en este minuto, yo creo que el desafío que tenemos que enfrentar en el próximo tiempo, que es precisamente lo que usted mismo ha denunciado, más bien ha hecho evidente, que es que hay un retraso en los aprendizajes que es brutal, 80, 95% dependiendo del nivel socioeconómico de los niños, implica tener a los profesores muy motivados, muy del lado de la política pública, sea el gobierno que sea. Y yo creo que en ese sentido esto no contribuye, porque en definitiva cada una de estas cosas apunta a cuestiones, y digámoslo con sinceridad, que están demandando a través del gremio más importante que lo representa. Hay una cuestión en el caso de la primera indicación. La primera es de fondo, que parece menor, pero que es de fondo, y es que declara la jornada de suspensión de vacaciones de invierno como feriado legal. Eso no estaba establecido. El Senado era feriado legal, era el término del año escolar, ¿no es cierto?, y el comienzo del próximo. Eso es histórico. Pero en los hechos, todos los profesores saben, históricamente, ¿no es cierto?, que es vacaciones de invierno. Se le llama incluso así, vacaciones de invierno. Y hay suspensión total de actividades. Lo que tiene la potestad del Ministerio de determinar en qué fecha se hacen mediante una resolución. Entonces no es un tema que sea tan de vida o muerte como para discutirla, porque ¿qué hace la diferencia entre llamarle feriado legal, que es una cuestión que en los hechos está concedido, y vacaciones? No me parece que sea. El segundo tema del CPIP, yo lo pensé harto porque entre las cosas que he hecho en la vida fui coordinador de perfeccionamiento del CPIP en mi provincia. Y claro, lo que dice esta indicación es simplemente que para evitar un abuso que se ha producido, porque es la realidad, de que de pronto te convocan en el marco de lo que la ley permite hacer cualquier actividad, algunas de dudosa calidad, porque las dicta cualquier, ¿cómo se llaman estas? APE o cualquier de estas empresitas que hay algunas muy buenas, como también hay unas muy mediocres. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan precisamente la calidad. Y si no reconocemos que el CPIP, que forma parte del Mineduc, tiene la potestad para simplemente reconocer la pertinencia y la calidad de ese perfeccionamiento al que se está convocando. Eso es lo que hace el CPIP. No es que dicte exclusivamente el CPIP. Lo que tiene que hacer una universidad, porque aquí siempre las universidades discuten sobre su autonomía, no está en cuestión. Solo que tienen que hacer el trámite de ir al CPIP y el CPIP diga, mira, con toda razón, de una universidad seria, va a tener toda una lógica, una pertinencia, una coherencia interna, ¿no es cierto?, que hace, ¡pum!, acreditada. Eso es lo que yo, para que no se dicte cualquier cosa, y por tanto no se demande 3 semanas por cualquier cosa a los profesores. Por eso no me parecía a mí que esa indicación fuera muy relevante. Yo creo que lo más importante del veto tiene que ver con esto. La segunda indicación, esto de la consecuencia que tiene la evaluación docente. Y claro, para quienes estuvimos en la discusión de esta ley, nosotros dijimos, bueno, la evaluación tiene que tener alguna consecuencia. Y apuntando a la calidad, todos sabemos que la calidad de la educación tiene como techo la calidad de los profesores que ejercen. En ese sentido,
se explicaba esta idea de que un profesor que estuviera 3 veces calificado como con desempeño insuficiente o básico, bueno, podía la autoridad, ¿no es cierto?, pedirle que no continuara ejerciendo. Esto es lo que cambia, y esto es una cuestión que sí admito que es discutible. ¿Ah? Ahora, ¿por qué me abro a discutirla? Porque efectivamente los profesores nunca estuvieron del todo de acuerdo, ni aquellos dirigentes anteriores ni los actuales, de que este sea un mecanismo apropiado para una evaluación que tiene en este caso un propósito más bien sancionador que una evaluación, ¿no es cierto?, que te ayuda a ir superando tus deficiencias, que todas las tuvimos. Perfeccionamiento, ¿no es cierto?, con carácter formativo, diría un profesor. Y esto yo cada vez le encuentro más sentido, más en este cambio de ciclo que hay, ¿no es cierto?, con convención constitucional de por medio, todas las miradas que podrían... Ese es el segundo. La tercera indicación es relación a esto de que los profesores, ¿no es cierto?, puedan eximirse si están a 3 años o menos de jubilarse. Y aquí me pierdo un poquito en la comprensión de qué significa lo que está, porque no tengo el texto a la mano, quedarán sujetos a lo prescrito en los artículos 73, 73 y 74 del incentivo al retiro, ¿no es cierto?, y el bono postlaboral. Creo que ese es de lo más hermético, y después ustedes proponen suprimir lo que era la eliminación de la letra K, por acogerse a renuncia de antigüedad a lo establecido en el final del artículo 70. Yo diría que lo más grueso es eso. El otro tema grueso, porque tiene impacto económico, ciertamente, es la idea que estaba en el centro del proyecto original, que es que este era un beneficio exclusivamente dirigido a los profesores que estaban en aula, y que los profesores plantean hoy día, desde su lógica con alguna justicia, que también esto pueda beneficiar a aquellos que hoy día están en actividades que no son precisamente de aula, pero que son tanto o más relevantes que las tareas de aula, que son los profesionales que están, por ejemplo, dirigiendo el programa PIE, o que están a cargo, ¿no es cierto?, de alguna otra actividad relevante en el establecimiento educacional. Convivencia escolar, por ejemplo, o educación para la ciudadanía, etcétera, lo que tú quieras. Porque al final de cuentas esa gente ya está pagada, o sea, está ahí, está el presupuesto, y lo que cambia es que adquiere titularidad, más bien es el compromiso en el mediano y largo plazo el que genera problemas. ¿Ah? No se toca en el veto, se mantiene, pero aquí lo anoté. Disculpe, no, pues, lo dejo igual, y el último es la disposición transitoria. Claro, sí, eso es. Eso también es discutible, claro, algo razonable. Bien, ese es el veto. Ahí está. Sí, por favor. Algunos comentarios de las diputadas Rojas y Girardi para hacerme cargo de ellos. Por su intermedio, la diputada Rojas planteaba lo del encasillamiento, si hay solución administrativa. Nosotros hemos hecho un trabajo, se hizo por la Contraloría, precisamente para asegurar que todos aquellos que por cualquier razón hubiesen estado mal encasillados, se lleva adelante la corrección de ese proceso, y no tenemos ningún problema en mostrarle a la comisión cómo se lleva adelante ese trabajo. Podemos pedir a la directora del CPIP, que es quien ha llevado adelante esa labor, que lo explicite y lo trabaje, y cada vez que llega un profesor con alguna de esas dificultades, por supuesto que se revisa y se trabaja. No, lo que pasa es que tuvimos que trabajar ahí con la Contraloría, porque hubo efectivamente el año, me puedo equivocar con los años, pero creo que el 2016, 17, hubo ciertos errores de encasillamiento que se corrigieron todos, que tenían que ver con que no habían quedado en el tramo que les correspondía de acuerdo a la evaluación con la que hay. Por tanto, esos casos se corrigieron, se revisaron, y si hay casos pendientes, por supuesto que se revisarán y se corregirán de acuerdo a las deducciones que tenemos. Por tanto, en eso no hay ningún
y reitero, lo que busca el veto no es privar a ningún profesor de ninguna posibilidad de acceder a mejoras de acuerdo a lo que la ley establece, sino que más bien darle una coherencia sistémica a este proyecto. Sobre las posibilidades de capacitación, es cierto lo que plantea la diputada Girardi. Obviamente lo que pasa es que durante el año están haciendo clases, entonces los periodos que tienen para hacer con más fuerza esa capacitación son los periodos que están establecidos en la ley, y por eso creemos que restringen demasiado. Yo no quiero, presidente, en esto que quede la idea de que uno quiere que hagan cualquier cosa. Lo que pasa es que el riesgo que se corre es que se haga muy poco, porque ese proceso de certificación es un proceso complejo que nos va a permitir que 11.000 establecimientos registren todas sus actividades formadoras, donde los mismos profesores se encargan de capacitarse a veces unos a otros. Entonces, eso es lo que no queremos restringir. Y por eso nos parece que es compleja la señal que se da, porque restringe, en definitiva, las posibilidades tanto de capacitación como de otros elementos formativos. Y en eso, por su intermedio, la diputada Rojas planteaba que solo actividades de capacitación, lo que establece la ley vigente, dice actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula. Es decir, hay una serie de otras actividades que se pueden llevar adelante durante este periodo, como por ejemplo la planificación del año siguiente, que es un tema muy relevante para la calidad del proceso educativo. Un trabajo de planificación que es relevante, que se lleva a cabo generalmente en esas semanas. Y por último, lo que planteaba la diputada Girardi, nosotros creemos, diputada, creemos que se resuelve el problema que usted plantea por su intermedio, presidente, porque en el artículo, esto se fueron incorporando algunos artículos, entonces la verdad es que quedó un poquito inconexo. Pero el artículo que queda, que fue incorporado durante la tramitación, dice: con todo, estos profesionales, los que no se evalúan porque están prontos a jubilarse, con todo, estos profesionales quedarán sujetos a lo prescrito, los artículos 73, 73 bis, 74, o en la ley de incentivo de retiro que se encuentre vigente. Por lo tanto, si uno deja eso tal cual, que es lo que propone el veto, que eso no se modifique, queda claro que lo que rige son lo que se señale para cada caso en las leyes de incentivo, y por lo tanto, o en la ley vigente del bono por laboral, y por lo tanto no hay ningún impedimento que accedan. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas leyes dicen que tiene que haber abandonado la votación para que se le pague la indemnización. Y lo que se elimina entonces es lo siguiente: dice: los profesionales de la educación que se hayan eximido del proceso de evaluación docente de conformidad con lo dispuesto en el inciso 11º no perderán el derecho a acceder al bono poslaboral ni a los bonos de incentivo al retiro vigentes a la fecha de tal extinción. Entonces, como queda, da la sensación que por el hecho de eximirse no pierden el bono, cuando lo que dicen las normas, y si no lo deja tal cual como está, es que por el hecho de dejar la votación acceden a los bonos. Por lo tanto, creemos que por esta vía se resuelve el problema y no queda una duda de interpretación. Lo que queremos es evitar algo que tiende a pasar mucho en las normas de este tipo, que lo primero que viene al año siguiente, juicios de interpretación y que generan distorsiones. Entonces, creemos que esto no afecta ningún derecho de los profesores, todo lo contrario, pero evita malas interpretaciones, que alguien pueda pensar que tiene derecho a exigir una indemnización o un bono antes de haber abandonado la dotación docente. Y creemos, por lo tanto, que se resuelve dejándolo como está en el proyecto. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, pasamos de inmediato a votar, si les parece. Yo me veo, bueno, yo iba a hacer eso, me veo la obligación de expresar mis disculpas al Colegio de Profesores porque no tuve el acuerdo para invitarlos a esta, pero podemos o posponer la votación para una próxima, luego de escucharlo a ellos, o resolvemos de inmediato. ¿Vamos? Señor Santana, vamos a ponernos en votación. Sí. Muy bien. Sí. Indicación, bueno, lo habéis ido indicando, indicación número 1, número 2, número 3, número 4. Presidente, la primera observación es para suprimir el numeral 1. El que está en el comparado con diputado Badilla. ¿En votación? En votación, porque cada uno vamos a explicarlo para
para los fines de quien puedan seguir la sesión. El señor Bobadilla, como cada uno de nosotros, tiene el comparado, ¿no es cierto?, en donde están expresados clarísimamente cada una de las indicaciones. Bueno, leo lectura, presidente. Lo que suprime la observación es el numeral 1, que señala lo siguiente: en el artículo 41, agrégase a continuación de la palabra corresponda la frase así como durante la interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año. B, reemplázase la oración, podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas, por el siguiente texto: solo podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas durante las 3 primeras semanas de enero. Dicha convocatoria deberá realizarse a más tardar el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo. Eso es. Señora secretaria, Sí. tome la votación. Señor Bobadilla. Señora Girardi. Señor González. En contra del veto, a favor de la indicación. Señor Pardo. Quiero fundamentar brevemente, secretaria. A mí me parece que el criterio que se está aplicando para votar en contra del veto perjudica directamente la calidad de la educación, porque si existiese el caso, como señalaron algunos parlamentarios, de que acá no se utilizara este tiempo para capacitación y perfeccionamiento, cosa que me parece rara porque no creo que hayan sostenedores masoquistas que llamen a los profesores para tenerlos encerrados 3 semanas. Pero si se utiliza ese criterio, que es la excepcionalidad, y se priva a los establecimientos de contar con estas 3 semanas, entre otras cosas no ocurre lo que dijo el presidente con el CPIP, porque el trámite es realmente engorroso y largo, aun cuando sea una universidad prestigiosa, y hoy día son menos de 100 los cursos que están en el registro o que están aprobados por el CPIP. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar a favor del veto y quiero que quede claro que lo que estamos haciendo es mantener una condición que es beneficiosa para la educación en general. Gracias. Señor Rey. Señora Rojas. En contra, secretaria. Señor Romero. Por favor. Señor Sangüesa. Por favor. Señora Vallejo. Señor Winter. Sí, yo quería mencionar antes de votar que efectivamente aquí hay cuestiones mejorables y que creo que una mixta hubiese sido mejor que el rechazo mismo al veto, o que el veto hubiese sido sustitutivo. Yo creo que la indicación del Senado con respecto al registro es irreal, o es difícil de cumplir al menos, pero aún así estoy en contra por el espíritu original de la norma. Voto en contra. Presidente. En contra. Por la afirmativa, 5 votos, 6 en contra. Rechazada. ¿Puede dejar constancia con quién está pareado el diputado Santana? Perdón, sí, el diputado Santana está pareado por el diputado Juan Fuenzalía. Ok, que quede constancia en el acta. Sí. La observación número 2 es para suprimir las letras A y C del numeral 3. La letra A señala: suprímese en el inciso séptimo la siguiente oración: en caso de que resulten calificados con desempeño básico en 3 evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico e insatisfactorio durante 3 evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente. Y la letra C, agrégase el siguiente inciso 13º nuevo: los profesionales de la educación que se hayan eximido del proceso de evaluación docente de conformidad con lo dispuesto en el inciso 11º no perderán el derecho a acceder al bono postlaboral establecido en la ley 20.305 ni a los bonos de incentivo al retiro vigentes a la fecha de tal eximición. Señor Bobadilla. Señora Girardi. Señor González. En contra. Señor Pardo. Voy a fundamentar brevemente, secretaria. Lo que está haciendo el veto es dejar la condición actual. Por lo tanto, lo que estamos diciéndole aquí a todos los profesores que se esfuerzan y se esmeran en dar sus evaluaciones, que son cada 4 años, que da lo mismo ser reprobados. Y estamos a una persona que haya sido reprobado o que haya tenido una mala evaluación en 3 evaluaciones consecutivas, es decir, a lo largo de 12 años,
que no tiene ninguna consecuencia el proceso de evaluación. Yo voto a favor del veto, gracias. Señor Rey. Gracias, voy a fundamentar. Yo creo que es clave para tener una educación de calidad en que los profesores sean verdaderos especialistas, tengan una expertise extraordinaria en lo que hacen, manejar lo que enseñan, sino cómo lo enseñan. Y por lo tanto, y debido a eso, que yo voy a votar a favor del veto, en este caso, la indicación del gobierno. Señora Rojas. Y voy a fundamentar mi voto en contra. No comparto el que le estemos dando una señal a la y los profesores de que da lo mismo evaluarse, porque en cualquier caso, y voy a replicar algo que decía usted, presidente, sobre que este sea un proceso formativo y no necesariamente tenga una ascensión aparejada. No da lo mismo, es un proceso formativo. Y quisiera complementar con algo muy relevante, y es que la mayoría de los profesionales, su capacidad profesional no se mide con sobreevaluaciones. Hay profesores y profesoras en Chile que tienen hasta 3 evaluaciones. Entonces, yo creo que ante esa situación nosotros no podemos obviar precisamente ese contexto, y además que se pongan sanciones de este tipo en un proceso que debería ser formativo. Por lo tanto, estoy en contra del veto y no comparto los argumentos que han dado los diputados Pardo y Rey. Señor Romero. Señor Sangüesa. A favor. Señora Vallejo. Señor Winter. Presidente. Por la afirmativa 5 votos, 6 en contra. Rechazada. La observación número 3 es para sustituir el numeral 4 por el siguiente. 4. Derógase la letra K del inciso primero del artículo 72. Señor Bobadilla. Señora Girardi. Señor González. En contra. Señor Pardo. Asumiendo que la explicación que ha dado el ministro no ordena que este veto no altera los derechos que tienen hoy día los docentes respecto del bono por laboral y del bono incentivo al retiro, y que lo que hay aquí es una mala redacción que va a afectar el ejercicio de estos mismos derechos, yo voto a favor del veto. Señor Rey. Voy a votar a favor del veto porque esta indicación está mal redactada. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. A favor. Señora Vallejo. Ya. Señor Winter. Presidente. No, espérese. La número 3. A ver, a ver si tratamos de intentar de escribirlo. Mira, en el artículo 72, que establece, ¿no es cierto?, los profesionales de la educación que forman parte de una educación docente del sector dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales, y enuncia voluntaria, falta de probidad, etc. Y la K es por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. ¿Qué es eso? Eso es cuando se acogen al bono de incentivo, al retiro. La norma actual, acuérdense que tiene que cumplir con los requisitos. 65 años en el caso de los varones, 60 en el caso de las mujeres, y además firmar una renuncia, porque el bono no necesariamente le llega in el acto, sino que se puede demorar, como tenemos un retraso de 4 años en algunos casos. Entonces, pero la condición es que tú tienes que postular mediante la renuncia anticipada. Entonces, ¿qué significa? Que eso te obliga
a que en el minuto en que recibes el bono, te vas del sistema. Lo que parece razonable, o sea, es una cuestión que yo además... Pero no podrías recibir el bono antes de retirarte. Exacto, es decir, no puede... Tengo que dejar la dotación para poder acceder. Por acogerse a la renuncia, ¿no es cierto? Sí. Pero eso se mantiene, ¿eh? Se mantiene. Lo que se elimina es la eliminación de la letra G. No. Eso es lo que hace la observación. Sí, pues. No, derógase la letra K. Sí, claro, pero el proyecto también eliminaba la letra K. Lo que hace el veto es que no se elimine la letra G. No, pero eso es la aplicación del inciso séptimo. Pero la K es la que tiene que ver. No, si eran dos letras las que proponía la indicación. Sí, no, lo que yo estoy, claro. Está cuestionando la derogación de la G. Es al revés. No. La K siempre estuvo derogada. El proyecto derogaba la K y el Ejecutivo lo mantiene. Lo que hace es que no se elimine la G. La G dice por aplicación del inciso séptimo del artículo 70. Esa es la que hay que ver qué dice. ¿Qué dice el ministro sabe? Ministro, señor. Sí, yo sé que esto es complejo, pero es fácil de... Lo que planteamos con el veto es lo siguiente, que siga siendo una causal de término de la relación laboral el hecho de que por 3 evaluaciones consecutivas, básicas o alternadas básicas con insuficiente, el profesor no cambie ese nivel de evaluación. Por lo tanto, y eso es lo que está establecido en la letra G. En la letra G. Por lo tanto, el veto lo que propone es que el proyecto lo que propone es que se elimine la letra G, el veto lo que propone es que no se elimine la letra G. Y respecto a la letra K, para despejar la duda, lo que ocurre es que nos parece bien que se elimine, porque el proyecto lo que hizo fue, en el fondo, permitir que un profesor pueda, por estar pronto a la edad de jubilar, no evaluarse. Y en eso no hay conflicto en eso. Lo que sí hay conflicto es que nos parece que para recibir las indemnizaciones, obviamente, tiene que haberse retirado la votación, pero eso se resuelve en otro artículo 9. Ya. Es que además sería contradictorio, solo quiero dejar constancia que sería contradictorio a algo que votamos y que aprobamos por mayoría, y es que esa consecuencia tan lesiva como es salir de la votación no corra, pero si aprobáramos la letra tal como está esta, significa que repondríamos la idea de que la sanción es salir de la votación. Bueno, eso solo para aclarar. ¿Continúo con la votación? Estamos en votación. No, de consulta, pero le ofrezco la palabra. Breve, por favor. No, es que lo más probable es que esté equivocado, presidente, por eso quiero que usted me pueda ilustrar o el señor ministro. O sea, lo que yo entiendo de esto, la propuesta, porque digamos las cosas como son, del Colegio de Profesores, que en definitiva si un profesor es evaluado insuficiente durante 3 años, da lo mismo. Da lo mismo, o sea, permanece provocándole un daño tremendo a esos alumnos a los cuales les está impartiendo clase. En conclusión es eso. Y si alguien cree que estoy equivocado, que por favor me lo demuestre o me persuada, ¿ya?, para que vote distinto como lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Solo es que ¿Cuál es la idea? una petición del diputado. Si le hizo una traducción exacta a lo que vemos. Quiero hacerle una... Por favor, brevísimo, estamos en votación. Muy breve, presidente. Solamente que una evaluación, una buena evaluación, tiene que ver con un proceso formativo y no sancionatorio, ¿no? Cuando tú haces un buen proceso evaluativo, el profesor aprende de esa evaluación, ¿no? Hay una crítica subyacente en lo que se plantea aquí, en que finalmente la evaluación acá no es formativa, es sancionatoria, ¿no? Quiere decir que la evaluación no es un buen proceso, ¿ya? No cumple con su propósito, que es que los profesores, ¿ya?, mejoren su desempeño, mejoren su carrera, y eso básicamente porque los procesos evaluatorios en educación son muy malos.
¿ya? Y en el fondo aquí hay una crítica al proceso de evaluación mismo. Yo no sé si eso va a convencer al diputado Bobadilla, pero me parece que un buen proceso de evaluación es aquel que permite que el profesor efectivamente aprenda, corrija, ¿ya? Y se desempeñe aún mejor después de la evaluación, ¿ya? Uno que hace que el profesor termine saliendo es que precisamente no cumplió con su propósito. No es formativo, es sancionatorio. Terminamos. Yo también quiero hacer un aporte cortito en el sentido siguiente. Mira, yo puedo parecer contradiciéndome respecto si uno va a la historia de la ley, como voté, ¿no es cierto?, en el momento que aprobamos esta norma. Pero he estado reflexionando bastante sobre el punto. Hay dos cuestiones. Una, la pregunta que hay que hacerse es la responsabilidad o el peso de la prueba, como dicen ustedes los abogados. ¿Hay que ponerla en el profesor o en las instituciones formadoras? Porque esos profesores se titularon, tienen un título respaldado por una universidad, ¿no es cierto? Dos, en el proyecto de desarrollo profesional docente que yo ayudé y colaboré, ¿no es cierto?, a que se hiciera, a pesar de que hay opiniones diversas de los profesores del colegio, que a mí en algunos casos discrepo con ellos, está la idea precisamente de que la evaluación sea formativa, y lo demuestro. Ahí están los mentores, ¿no es cierto?, que son personas experimentadas que acompañan a los que se están iniciando. Allí está una fuerte política que no se ha cumplido de que el CPIP tenía que jugar un rol muy importante, ¿no es cierto?, en lo que es capacitación y perfeccionamiento en ejercicio, o sea, durante la trayectoria. Entonces, lo que debiera ocurrir con un proceso bien diseñado, porque tal como dice, cada 4 años, o sea, un profe con acompañamiento, con capacitación, con perfeccionamiento, ¿no es cierto?, debiera necesariamente superar las debilidades que tiene. Y si no la supera, esa es la gran pregunta que hay que hacerla. Esa es la pregunta, y yo te concedo el punto. ¿Ah? Pero para eso tiene que haber lo primero. Y eso es lo que ahí tiene un punto el colegio y los que miran, académicos, incluso investigadores, que miran este tema con una mirada un poco crítica. Bien, votemos ahora. Votemos, cortito. Muy breve nomás. A ver, los recursos hoy día en los establecimientos existen para capacitarse. Los docentes, el equipo técnico toma acuerdos de capacitación. Son normalmente los que el director es profesor, el equipo técnico en su mayoría son profesores, los profesores son profesores, por lo tanto nada impide que un profesor mal evaluado pueda capacitarse en torno a sus deficiencias y sus debilidades. Entonces, eso de que no existe posibilidad y que hay que buscar no sé dónde, no es así. Están todas las herramientas justamente para capacitar, perfeccionar a los profesores de acuerdo a sus debilidades, y eso existe. Listo. Hemos querido hacer claridad lo que estamos votando. Yo le agradezco al ministro porque yo también estaba medio confundido sobre el punto. Seguimos con la votación. Seguimos con la votación. Diputada Rojas. Diputada Vallejo. Señor Winter. Presidente. En contra. Por la afirmativa 5 votos, 6 en contra. Finalmente, la observación número 4 es para suprimir el artículo segundo transitorio. El artículo segundo transitorio señala: permítese a los profesionales de la educación evaluados el año 2015 en la evaluación docente y que obtuvieron resultados competentes y destacados en dicho proceso y que, como consecuencia de evaluarse ese año, no dieron prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño de portafolio, ya sea 2015 o 2019, en conjunto con la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos 2019. En el caso que estos resultados no sean favorables para reencasillarlos, permíteseles la posibilidad de rendir voluntariamente la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos antes de su próxima evaluación. Eso es lo que se elimina. Señor Bobadilla. Señora Girardi. Señor González. En contra. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señora Vallejo. Señor Winter. Señor Bobadilla. Señora Girardi.
Presidente. Por la afirmativa, 5 votos, 6 en contra, rechazada. Diputado informante. Bueno, le hago la pregunta de siempre. Hay un orden. Un orden que le corresponde al diputado Rey. Señor Rey, usted está la persona mejor investigada para informar Ya. Presidente, tenemos otro punto en la tabla. Sí, lo sé. Y los invitados están ahí. Sí, perfecto, sí, por eso estoy apurado. Muy bien. Sí, vale. Vale, le agradecemos su presencia, señor ministro. Bien. Entremos al segundo punto del orden del día. Y yo les ruego a nuestros distinguidos invitados que nos disculpen, pero como comprenderán ustedes, a veces la contingencia no. Y este es un tema de suyo importante, hay movilizaciones anunciadas, etcétera, ¿no? No es lo que tuvimos en vista, pero sí también la tuvimos en vista. Entramos en el segundo punto y esto es iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción refundida que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet como herramienta en el derecho a la educación. Los boletines son el 14.579-04 y el 13.482-04 en primer trámite constitucional. Les recuerdo que la sala nos autorizó para refundir ambos, ¿ya? Para eso hemos invitado a la presidenta de la Fundación Ilumina Sueños, la señora Catherine Acuña. La acompaña el director técnico, don Jaime Cruz, la directora de educación, la señora Jocelyn Sepúlveda, y el director, señor Freddy Coronado. Se encuentra presente en representación del subsecretario, ¿no es cierto?, el director del Centro de Innovación del Ministerio, el señor Sebastián Marambio. A todos ellos y a todas ellas les saludamos con especial afecto en nombre de la comisión. Le ofrezco la palabra de inmediato a la primera invitada, la señora Catherine Acuña. Y usted le agradecería, señora Catherine, me dijera si alguno de sus acompañantes va posteriormente a intervenir para complementar o va a hacer usted la presentación completa. Le ofrezco la palabra. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Sí, me van a acompañar respondiendo algunas consultas más que nada, pero yo voy a hacer la presentación. Le quería consultar si puedo compartir pantalla. Recording stopped. Absolutamente. Le está autorizando en este minuto. Recording in progress. Pinche en recording in program. Perfecto. Sí. Se ve perfectamente bien su presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que nosotros estamos muy, digamos que, ansiosos con que existan leyes prontamente que colaboren con este objetivo. Nosotros en la presentación vamos a ir avanzando rápidamente, pero en la primera instancia queremos contarle cuál es nuestro objetivo como fundación, para dar cuenta, digamos, de cuáles son las razones de por qué estamos tan ansiosos de que se avance con las leyes. ¿Okay? Bueno, nuestro propósito de fundación, en realidad nosotros partimos en plena pandemia, en el 2020, dado que la desigualdad en términos digitales, digamos, afectó demasiado a la educación. Y nosotros nos movilizó mucho, digamos, los niños, niñas y adolescentes que no podían estudiar. Esto partió prácticamente entre marzo y abril, bueno, cuando partió pandemia, donde nos dimos cuenta de que había muchos barrios donde no llegaba el internet y donde había niños que efectivamente no podían entrar a clase. En el minuto que se decidió, digamos, que los niños no fueran a clase y se hicieran las clases online, muchos quedaron sin acceso a educarse.
y por lo tanto entre nosotros nos movilizamos y empezamos a postular algunos fondos, los cuales nos motivó para crear esta fundación, que se llama Ilumina Sueños. Por eso que acá dice que el propósito en realidad era identificar estas comunidades con difícil acceso, que son más bien llamadas o conocidas como zonas rojas, donde las compañías no tienen ningún interés en llegar ahí, porque en realidad no son rentables para ello, entonces no invierten en tecnología para poder llegar y en que haya factibilidad técnica para que la gente que tuviera, digamos, el dinero suficiente para contratar un plan no lo pueda hacer. Encontramos esta villa en la Florida que se llama Villa Santa Teresa, donde, bueno, acá lo vamos a mostrar, me estoy adelantando un poco, pero acá, como decía, el propósito era encontrar estas comunidades con difícil acceso que permitan, para poder nosotros darle acceso a Internet y poder generar estos proyectos que sean sustentables, con el gran objetivo, digamos, de disminuir esta brecha digital y la brecha de educación, que si bien sabemos que hace mucho tiempo existe, la pandemia lo que vino a hacer fue agudizar esto, o sea, más se acrecentó, digamos, las grandes diferencias que habían, porque la gente ahora, los niños principalmente ahora no podían estudiar. Entonces nuestro objetivo es disminuir la inequidad, la segregación y la discriminación. ¿A través de qué? De un abordaje integral dentro de toda la comunidad. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos de base del trabajo de la Fundación? Gestionar un servicio de conexión a Internet de calidad estable y seguro. ¿Por qué es de calidad estable y seguro? Porque en realidad nos dimos cuenta dentro de este tiempo que la solución muchas veces fue entregar chip a los alumnos, lo cual no fue suficiente, y muchas veces no fue la solución óptima porque los chips no funcionan para que los niños se conecten a clase, son mala calidad, y a veces le pasaron los tablets con los chips y tampoco los tablets bien se los prestaban y ni siquiera los sacaban de la caja porque si le pasaba algo a los tablets tenían que pagarlo. Entonces se trataron de dar soluciones en el transcurso, pero muchas de ellas no fueron efectivas. Bueno, y nuestros objetivos también van muy de la mano con los derechos de los niños, de la Convención de los Derechos de los Niños, por eso es que tienen estos artículos mencionados entre paréntesis. El derecho de la igualdad de oportunidades, el derecho a educarse, hoy día es online, o sea, bueno, hoy día es híbrido, pero sigue siendo online. El derecho a la libre expresión, a jugar y descansar. En algún minuto los niños estuvieron encerrados, ni siquiera podían jugar con sus amigos por medio, digamos, de estos juegos que hoy día se juegan online. Y, en definitiva, como objetivo general, disminuir la brecha digital que afecta a los niños, niñas y adolescentes en su etapa escolar y al grupo familiar en general, porque nos damos cuenta también que no es un problema solamente que tiene que ver con los niños, sino que también tiene que ver con los papás, con los abuelos, con toda la comunidad en general, que afecta el no tener el Internet. ¿Cuáles fueron los factores que nosotros hemos visto en este transcurso? Bueno, uno de los más importantes fue la deserción escolar. Muchos de ellos dejaron de estudiar, niños que están en primero básico, que no aprendieron a leer, las mamás los sacaron, niños que en definitiva la mamá tenía un celular y tenía que decidir si se lo pasaba a una u otra hija, por lo tanto, entre estar en esa dificultad y esa disyuntiva no se lo pasaba a ninguna de las dos. Y bueno, muchos nos encontramos con casos de niños que no siguieron estudiando, que los sacaron del colegio porque se dieron cuenta que no avanzaban. Y de hecho el Mineduc dice que aumentó en 40.000 niños y niñas en el año 2021. Lo que igual es una cifra demasiado importante, y más todos los niños que ya han desertado seguimos sumando, que son anterior a eso eran 186.000 que ya habían desertado de la educación escolar. Seguimos sumando en un monto muy importante, que es casi un 20%. El otro, la falta de dispositivos. Muchos de ellos, como decía anteriormente, no tienen ni siquiera un celular para conectarse, y si bien tienen un celular, tampoco es un aparato que les permita conectarse a una buena clase, hacer una buena tarea y rendir, digamos, en forma eficiente sus estudios. Adultos responsables analfabetos digitales, ya puede ser los mismos papás, los abuelos, los tíos o quien esté responsable en su casa. Muchos de ellos ni siquiera saben acceder a ver sus correos. Hay gente que ni siquiera tiene correo. Entonces, difícilmente, digamos, podemos dejar a cargo a niños que el monitor sea su papá o su abuelo, quien sea, si son analfabetos.
bueno, una falsa creencia que el retorno presencial a clase resuelve el problema. O sea, yo creo que es sabido por todos y estamos todos de acuerdo con que las clases presenciales es mucho más beneficioso y es lo que debiera hacer, digamos, para que el niño aprendiera mejor. Y sin duda que yo creo que no está en discusión de que es la forma. Pero sin embargo, la pandemia nos llevó a adelantarnos en términos tecnológicos en parte de la educación. Y efectivamente esto llegó para quedarse, o sea, no hay vuelta atrás. Y hoy día tenemos una diferencia muy grande con los niños que tuvieron colegios privados y tuvieron acceso a educación online y hoy día se les abrió un mundo. O sea, tenemos un niño de una escuela privada y un niño de escuela pública que si bien la brecha antes era, no sé, por decir algo, era 30, hoy día es 130. O sea, efectivamente las diferencias crecieron demasiado porque obviamente que el niño que tiene, digamos, la oportunidad de conectarse en forma digital tiene acceso a mucha más información y esto fue un salto para ellos. Existe una normalización de carencia tecnológica. Nos pasó que nos encontramos con un niño que tenía un celular y le dijimos, no, será mejor que te conectes con un computador. Y el niño nos dice, no, si es suficiente con mi celular. O sea, no puede ser que el niño se conforme hoy día con acceder a las clases en un celular, siendo las ventajas comparativas que le da conectarse por medio de un computador. Entonces, nos damos cuenta también que ellos normalizan eso y para ellos es suficiente. Los adultos mayores están en su mayoría, bueno, desconectados, tal como dijimos delante, los adultos responsables, vemos que los adultos mayores con mayor razón. Y a su vez, todos los trámites digitales que se han hecho en el último tiempo no pueden acceder porque simplemente no saben. Y bueno, por último, la falta de desarrollo de habilidades y competencias digitales en la comunidad completa, digamos, ¿ya? Donde vemos también que son los niños, son los papás, son muchas veces profesores que quedaron sin trabajo durante la pandemia porque no se subieron a la micro y no tenían las habilidades necesarias, digamos, para poder hacer las clases online. Bueno, acá vuelvo a lo que les comenté antes del proyecto de la Villa Santa Teresa, que me adelanté un poco, que esto es una villa que está en la Florida, con más de 700 niños y niñas y adolescentes. Son viviendas sociales. En esta villa nosotros pudimos levantar una encuesta en julio del 2020, donde nos arrojó que solo el 16% tenía conexión a banda ancha. La mayoría, digamos, se conectaba por internet móvil y había un porcentaje importante que no tenía internet. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un prototipo en esta villa, específicamente en un blog, que se llama el blog del condominio Sol Naciente, donde instalamos el internet en el colegio San Peraltio, que es un colegio que está cercano a esta villa, un colegio donde tiene carreras técnicas, y pudimos hacer una alianza con este colegio que nos permitió instalar el equipamiento dentro del mismo colegio. Instalamos el internet y desde ahí pudimos acceder, digamos, por cables a este blog que les digo yo, al blog de este condominio, donde hicimos unas redes comunitarias y pudimos instalar 13 routers en 13 hogares, digamos. Esto solamente con un plan de hogar que uno se lo paga, porque afortunadamente lo único que llegó este año, porque el año pasado cuando levantamos la encuesta no llegaba ninguna compañía a ese lugar, o sea, no llegaba, todas las que ya conocemos no llegaba. Este año llegó todo el mundo y con ellos logramos hacer contratar este servicio de internet hacia el colegio. Es un servicio hogar de 25.000 pesos y ese lo pudimos distribuir dentro de estos 13 hogares. Este plan tiene alrededor de 900 megas, por lo tanto nos da, digamos, para darle 90 megas a cada departamento, que es una cantidad suficiente para tener un buen internet y puede acceder a clases sin ningún problema, o incluso el adulto que pueda entrar a trabajar simultáneamente, no hay ningún problema. Aquí está un resumen más o menos de los costos que nos implicó el prototipo y de lo que nos costaría hacer la villa completa, que es uno de nuestros objetivos. En términos generales, los costos fijos para el blog completo, digamos, que son 24 departamentos, serían 2 millones y el costo fijo por departamento serían 84.200.
más el costo variable, que serían los 25.000. Bueno, ahí le pusimos 1.500 porque en realidad hoy día están conectados 13. Ya quieren sumar 2 más y seguramente cuando vean que empieza a funcionar, no sé si vamos a llegar a los 24 porque hay adultos mayores que no están interesados, pero pues dependiendo cuántos sean, el costo de los 25.000 se divide en el total de departamentos. Al lado derecho vemos los costos si que fueran los 300 departamentos. Esto bajaría un costo fijo por departamento de 60.000 y fracción, y el servicio de internet variable sería 1.000 pesos. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta como fundación? En un comienzo lo que hicimos también, tal como lo mencionamos acá, vincular a los establecimientos públicos, que en este caso fue el colegio, ya sea público o privado, también puede ser. Y la idea es que ellos nos colaboren, digamos, en este caso no hubo problema con que ellos nos resguardaran el equipamiento en el colegio, y además podemos acceder 24/7 si que hubiese algún problema. Bueno, innovar con la solución de Internet a través de redes comunitarias, creemos que esta solución es una solución que le da, digamos, acceso a la gente para... Hoy día mucha gente no tiene 25.000 para estar pagando un plan y nunca lo consideró. Y hoy día están haciendo sacrificio porque necesitan, o sea, nos encontramos con casos donde tuvieron que hacer el sacrificio de gastarse esa plata porque sus hijos no podían estudiar o ellos también los necesitaban, pero nunca fue, digamos, una necesidad para ellos pagarlo dentro de sus gastos. La idea de estas redes es generar un costo mucho más accesible a estas familias, donde puedan pagar, incluso como lo vimos en las láminas anteriores, 2.000 pesos o hasta 1.000 pesos podría salir, y que ellos puedan tener acceso a Internet. La idea también es generar alianzas con fundaciones. Nosotros en este transcurso del prototipo generamos una alianza con la Fundación Menos Brecha, donde ellos también están preocupados de las brechas digitales. Lo que hacen ellos es reciclar computadores, y logramos con ellos entregar 6 computadores a distintos hogares. Entonces, nuestro objetivo no es solamente llegar con el Internet, sino que tratar de hacer estas alianzas para poder entregarles computadores lo posible y a su vez, que lo menciona más abajo, capacitarlos para el uso responsable de Internet. Y bueno, ¿por qué estamos acá? Porque en realidad también nos interesa impulsar la creación de proyectos de ley o algunos fondos concursables o lo que sea que pueda aportar a esta idea, y que la gente, digamos, se pueda motivar, se puedan empoderar y postular a concursos para poder tener acceso a estas redes comunitarias. Bueno, como conclusión, consideramos que de real importancia disminuir la brecha digital. Bueno, eso yo creo que ya está claro, digamos, que tenemos que hacerlo y es pronto, es urgente, es para ayer. Esto ha afectado ya y va a seguir afectando a los estudiantes y va a seguir generando unas brechas muy significantes. Y bueno, ya sabemos que todas estas diferencias, estas desigualdades, y la pandemia lo único que hizo fue agudizar. Sabemos también y creemos en esto que las comunidades organizadas pueden generar cambios, pero necesitan la ayuda de las instituciones privadas, las instituciones públicas, necesitan el apoyo. Porque muchas veces, digamos, ellos solos no pueden. Cuando uno llega a ayudarlos, ven alguna alternativa, ellos mismos, digamos, se organizan, se interesan. O sea, nosotros llegamos con la idea a la villa y ellos a los 2 días ya nos estaban preguntando cómo vamos, qué tenemos que hacer. Entonces vemos que en realidad ellos, si uno está ahí colaborando, ayudándolos, sin duda, digamos, que se pueden lograr cosas en comunidad, digamos, y con colaboración. Y bueno, y finalmente se sugiere que la legislación también asegure, ojalá, que estas redes comunitarias se puedan implementar, porque sería lamentable, digamos, que el día de mañana llegara la compañía y dijera, no, sabes que no puedes compartir el Internet, por ejemplo, después de haber hecho todo este proceso de inversión y de que ellos se hayan organizado y que puedan tener este servicio. Eso sería nuestra presentación. Bueno,
sin duda decirles que estamos totalmente de acuerdo con que se legisle en relación a los oficios mencionados por el presidente. Creemos que es fundamental que se legisle sobre esto, que las leyes, digamos, ayuden de alguna manera, digamos, que aseguren que los estudiantes van a poder tener internet o generar, digamos, algunos apoyos para que puedan las familias vulnerables tener acceso a internet de forma mucho más accesible de lo que es hoy día y de una buena calidad, porque como yo les mencioné anteriormente, las soluciones que se han dado últimamente no son soluciones, son soluciones más bien parches, no son soluciones definitivas y soluciones que ayudan. Incluso de repente nos pasó que nosotros pensábamos, porque llegamos a hogares donde efectivamente le habían dado un tablet con un chip y el tablet estaba guardado en la caja, porque en realidad no le servía, el chip tampoco funcionaba. En las partes donde hay mucho celular, los chips no funcionan bien, no tiene señal. Si uno va a esos barrios y va con su celular, ni su celular le funciona. Entonces la gente, cuando no está ahí en terreno y no ve que las consecuencias, digamos, la solución no es real. No es real. Y eso es lo que estamos apuntando nosotros, que en realidad la solución sea real, que la gente los niños se puedan conectar, puedan asistir a clase y no deserten de asistir a clase. Muchas gracias, señora Catherine Acuña. Les felicito por esa hermosa e interesante iniciativa a título personal y ofrezco la palabra si algún señor diputado, señora diputada, quiere reaccionar a lo expuesto por la señora Catherine. Diputada Camila Vallejo. Sí, gracias, presidente. Bueno, nos quedan 7 minutos para el término de la sesión de la comisión, así que quería aprovechar este breve tiempo simplemente para agradecer la exposición de la Fundación Ilumina Sueños, con quienes tuve la oportunidad de reunirme para conocer la experiencia que han desarrollado en el distrito más que me toca representar. Coincidimos en esa reunión justamente porque se enteraron de esta iniciativa legislativa y quisieron dar a conocer el trabajo que han hecho y cómo poder aportar en el trámite legislativo también al avance de esto. Yo creo que es importante la experiencia que ellos demuestran del trabajo comunitario, de articular, ¿cierto?, a la comunidad dentro del establecimiento educacional, pero también con el barrio, porque la inequidad en el acceso a los medios digitales y particularmente el acceso a Internet se da entre escuelas, dentro de la escuela, pero también escuelas respecto a los barrios. Y ahí se devela también que muchos niños y niñas, si bien pueden acceder en el colegio, a veces con problemas en acceso dentro del colegio, pero cuando llegan a la casa, la situación es más catastrófica. Entonces, poder garantizar a través de estos contratos con empresas acceso a un precio que es bastante menor a lo que establece el mercado, es un tremendo resultado para el trabajo que han hecho. Y yo, bueno, además de felicitarlos, solicitar, presidente, que nos puedan quizás acompañar, porque yo veo harto interés en esta fundación de poder acompañar el proceso legislativo, y si ellos tienen tiempo a disposición, obviamente, o cuando puedan acompañar mediante la conexión a la comisión, el debate legislativo, porque el aporte, las sugerencias a partir de la experiencia y el conocimiento técnico que tienen es muy valorable para el desarrollo de nuestro trabajo, presidente. Eso quería señalar. Gracias. Es que sabe que quiero resolver una omisión. Está precisamente en representación del señor subsecretario de Educación el director del Centro de Innovación, don Sebastián Marambio, y quisiera consultarle si quiere hacer alguna intervención, comentario respecto de el proyecto y lo expuesto por la Fundación. Señor Marambio. Sí, muchas gracias a todos los presentes, un saludo, agradecer también a la Fundación y la exposición muy interesante que han realizado. Escuché con atención la propuesta, es una iniciativa que sin duda
parece muy interesante lo que han logrado ofrecer a esa comunidad. Ustedes quizás saben que nosotros como ministerio estamos trabajando en un proyecto para justamente llevar Internet de calidad, Internet con seguridad, y también el otro adjetivo que usted utilizaba, básicamente que no sufra interrupciones, ¿sí? Que tenga estabilidad, creo que es la palabra que utilizó. Y a los establecimientos educacionales. Va a mejorar muchísimo el Internet en todos los establecimientos. Hoy en día el Internet promedio por estudiante de los establecimientos de Chile es de aproximadamente 30 kilobits por segundo por estudiante, y eso va a aumentar ya desde ahora mismo y hacia el próximo año a más de 200 kilobits por segundo por estudiante, con una proyección a seguir aumentando hacia 1000. O sea, inmediatamente se multiplica por 7 la calidad del Internet en todos los establecimientos del país con más de 5 estudiantes, y va a seguir creciendo de forma importante cada 2 años. Así está estructurada esta licitación, tratando de hacernos cargo de muchos de los errores con los que operaba la licitación previa, que lamentablemente no pudo mantener las tecnologías al día, y por lo mismo terminó entregando un Internet que absolutamente no se condice con la necesidad vigente actual que se tiene en los establecimientos educacionales. Y también, sin duda, que hemos notado y hemos tratado de abordar los problemas que tienen los estudiantes con conectividad en sus hogares, como ustedes seguramente conocen, a través de acuerdos con empresas de telefonía para que al menos el acceso a sitios educativos del Ministerio de Educación, como la Aprendo en Línea, la Biblioteca Digital Escolar, sean gratuitos desde cualquier teléfono, a pesar de que este no tenga saldo. Pero feliz de escuchar más sobre la iniciativa, entender. Me gustaría, quizás no hay mucho espacio ahora, pero tengo preguntas más bien técnicas para entender bien cómo es que se logran los ahorros que ustedes presentan. Sería muy interesante conocer eso, y feliz de poder tener a continuación una reunión quizás privada donde podamos conversar con más tiempo sobre su trabajo. Señor Marambio, ¿sí? ¿Será posible compartir la presentación de la...? Sin duda. Señora Catherine, ¿tendría usted la gentileza de adjuntarnos la presentación que hizo para ponerla a disposición de los distintos señores diputados que están interesados en la misma? Sí, por supuesto. ¿La junto por el chat o la mando por correo? ¿Al correo, a la Secretaría de la Comisión? ¿Ya? ¿O al WhatsApp? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias a sus acompañantes también. Seguramente yo me hago parte de la invitación de la diputada Vallejo, en el sentido que nos sigan acompañando en lo que es la discusión de este proyecto, por los aportes y por las consultas que pudieran surgir, ¿no es cierto?, de lo que es su intervención. ¿Por qué no seguimos profundizando? Porque se ha cumplido el tiempo de la sesión, y porque además tenemos una sesión a continuación, entonces no puedo sino cumplir para poder dar quórum en la sesión que sigue. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciéndole una vez más su participación y su presencia, esta se levanta.